La belleza del universo no es sólo la unidad de la variedad, sino también la diversidad en la unidad. Humberto Eco. Nosotros somos el equipo número 1 de trabajo dentro de la asignatura Diversidad y Educación Inclusiva y está compuesto por los siguientes integrantes: Andrade Paola, Camacho Carolina, Chimborazo Omar y Guzmán Edison. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la identificación de las necesidades educativas o relacionadas con el aprendizaje. Bueno, el aprendizaje ocurre según la forma en que el cerebro incorpora y procesa la información. Por lo tanto, siempre va a haber estudiantes que aprendan de una manera diferente a la de los demás. Es por esto que es responsabilidad de todos hacerles aprender mejor, cubriendo siempre sus necesidades. Ahora, para lograr este fin, es indispensable la organización de observaciones sistemáticas y continuas que sirvan para generar apoyos al estudiante. La identificación inicial de estas necesidades en algunas ocasiones es realizada por el maestro o la maestra y en casos superiores por quienes realizan los diagnósticos o evaluaciones psicopedagógicas. Tenemos algunos ejemplos: el equipo de atención temprana, el equipo de orientación educativa y psicopedagógica, el departamento de orientación de cada centro y también el equipo específico de alteraciones graves del desarrollo. Tenemos dos clasificaciones en torno a las necesidades educativas. En primer lugar, las ACNEAE o necesidades específicas de apoyo educativo y las NEE o necesidades educativas especiales. Bueno, dentro de las ACNEAE o NEAE, o también conocidas como necesidades específicas de apoyo educativo, aquí el alumno o el estudiante requiere de una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, tal vez por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, o estas pueden ser relacionadas o no con la hiperactividad del estudiante, también por sus altas capacidades intelectuales, tal vez por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o una historia escolar. Ahora, bajo este fundamento teórico, se menciona que el objetivo de realizar una clasificación de las necesidades específicas de apoyo educativo es precisamente procurar una actuación desde el mismo momento en el que se identifique una necesidad específica y atenderla de manera integral, siguiendo siempre los principios de normalización e inclusión. Ahora, ¿qué se consigue con esto? Bueno, en primer lugar, disminuir los efectos negativos en los menores y en sus familias, fomentar el conocimiento del trastorno o limitación, eliminar etiquetas que puedan limitar las posibilidades tanto de enseñanza como de aprendizaje del menor con algún trastorno o discapacidad, intentar diversificar y personalizar las actuaciones atendiendo a las necesidades específicas de cada estudiante, que puedan ser distintas incluso con el mismo diagnóstico. Y por último, lo que se busca con todo esto es garantizar una educación inclusiva en igualdad de condiciones y más que nada una educación de calidad para todos. Dentro de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo se utilizan diversas tipologías o habitaciones. Una de ellas es la NEE, Necesidades Educativas Especiales,
que según la Ley Orgánica de Educación en su artículo 73, a través de un recurso audiovisual, Decadora Academic de Oposiciones con el semblante Identificación de Necesidades, los define como aquel alumno que requiere, en un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de la conducta. Es necesario recalcar ante esta concepción teórica las palabras de García 2001, quien expresa que las necesidades educativas especiales aparecen cuando un estudiante presenta un ritmo para aprender muy distinto al de sus compañeros y los recursos disponibles en su escuela son insuficientes para apoyarlo en la adquisición de los contenidos establecidos en los planes y programas de estudio. En tal sentido que algunos comentaristas aluden que se requiere de recursos diferentes que pueden estar relacionados con la metamorfosis de políticas, los ajustes arquitectónicos o las adaptaciones curriculares. Pero más allá de estos tres elementos, lo que le hace falta a la educación es erradicar ciertos actos heroicos para incluir al diferente, al diverso, al excluido, como lo menciona Carlos Escliar. Pero no se habla de la necesidad de grandes transformaciones reformistas como la regeneración del currículo, de las didácticas, de los programas, de las capacitaciones, manuales, etc., como anteriormente se mencionó, sino de gestos mínimos, sencillos o de hospitalidad. Ejemplo, dar la bienvenida, saludar, acompañar, permitir, ser paciente, posibilitar, dar la bienvenida, conversar, ser paciente, jugar, atender, escuchar y tratar con su naturalidad. A partir de esta fundamentación teórica es ineludible diferenciar dentro de las necesidades educativas especiales dos tipologías. Por una parte, la discapacidad sensorial y por otra, el trastorno grave de conducta. En la discapacidad sensorial encontramos el motórico, visual, auditivo y cognitivo. El motórico hace alusión a aquellas personas con discapacidad física o motora que presentan una alteración en su aparato locomotor debido a un mal funcionamiento del sistema nervioso, muscular, óseo y articular. Esta alteración dificulta o imposibilita la movilidad funcional de una o varias partes del cuerpo. Visual hace referencia a la pérdida de la visión, englobando toda la etiología y grados de severidad. Auditivo se define como la pérdida o anormalidad funcional del sistema auditivo y tiene su consecuencia inmediata en la dificultad para oír, lo que implica también dificultades en el acceso al lenguaje y el habla, por lo que cualquier trastorno en la percepción auditiva a edades tempranas afecta el desarrollo lingüístico, comunicativo y a los procesos cognitivos. Por último, la discapacidad cognitiva hace referencia a limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en las habilidades para adaptarse a las diferentes situaciones de la vida diaria. Es clave señalar que la discapacidad cognitiva se manifiesta en interacción con las barreras que pueden estar presentes en el entorno, por lo que es necesario avanzar en la construcción de un mundo que permita la plena participación de este colectivo en todos los ámbitos de la vida. En la segunda tipología encontramos el trastorno del espectro autista, que hace referencia a una discapacidad de desarrollo que puede provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos debido a la carencia de las neuronas espejo, las cuales hacen que los niños autistas se comuniquen, interactúen, se comporten y aprendan de manera distinta al resto de personas, ya que ellos emocionalmente no empatizan con el resto de la sociedad. Los niños o adultos con TEA podrían presentar las siguientes características: no señalar los objetos para demostrar su interés, por ejemplo, no señalar un avión que pasa volando,
no mirar los objetos cuando otra persona los señala, tienen dificultad para relacionarse con los demás o no manifiestan ningún interés por otra persona, evitan el contacto visual y quieren la mayoría de tiempo estar solos. Por último, encontramos la conducta, que hace referencia a una serie de problemas conductuales y emocionales que se presentan en los niños y adolescentes. Estos problemas pueden involucrar comportamientos desafiantes o impulsivos, el consumo de drogas o actividades delictivas. Las causas de este trastorno de conducta ha sido asociado con el maltrato infantil, el consumo de drogas o alcohol por parte de los padres, los conflictos familiares, los trastornos genéticos y muchas de las veces por la pobreza. Relación entre ACNE y NEE. Alumnos con necesidades educativas de apoyo específico, ACNE. Existen 3 características relevantes, como es el DAE, que significa dificultades específicas de aprendizaje. Dentro de estas tenemos 4 que nos llaman la atención, como es la dificultad específica de aprendizaje en lectura o dislexia. ¿Qué es la dislexia? Bueno, es un síndrome que afecta la identificación y memorización de letras o grupos de letras, falta de orden y ritmo en la colaboración o mala estructuración de frases, afectando tanto la lectura como a la escritura. Tenemos también la dificultad específica de aprendizaje en escritura o disgrafía. ¿Qué significa la disgrafía? Es un trastorno específico de aprendizaje que afecta a la forma o el significado y es de tipo funcional. Se presenta en niños y en niñas con capacidad intelectual normal, con adecuación, estimulación ambiental y sin trastornos neurológicos, sensoriales, motrices o efectos intensos. También tenemos la dificultad específica de aprendizaje en cálculo aritmético y discalculia o acalculia. ¿Qué es la discalculia? Es un trastorno específico de aprendizaje de las matemáticas. Según CSIT, en el año 2006, es una condición neurológica que dificulta la comprensión de las matemáticas y de las tareas que involucran las matemáticas. Muchas veces confundida como dislexia numérica o dislexia matemática. La discalculia es un trastorno de aprendizaje numérico donde las personas afectadas pueden enfrentar dificultades para entender desde los conceptos más básicos como entender proporciones, que es más grande o que es más pequeño. También tenemos la dificultad específica de aprendizaje en lenguaje oral. Bueno, pues este trastorno específico del lenguaje oral es una perturbación que dificulta de manera permanente y significativa la escritura del lenguaje oral. En un niño inteligente que oye bien sin patologías neurológicas y que desea comunicar, como consecuencia de esta alteración, la adquisición y desarrollo del lenguaje lectoescrito se verá afectado, es decir, su vida escolar y social estarán comprometidas. También dentro de la relación de del acné y el NEE presentamos el TDAH. No todos los niños con TDAH son hiperactivos. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad denominado TDAH es una alteración del neurodesarrollo, cuyos síntomas principales son inatención, hiperactividad e impulsividad. El TDAH se ha asociado a un modelo de heterogeneidad fisiopatológica, en la que se encuentran afectadas otras
funciones ejecutivas, implicando significativas dificultades para responder a determinados estímulos, planificar y organizar acciones, reflexionar sobre posibles consecuencias, además eviten una respuesta automática inicial a fin de sustituirla por una más apropiada. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de diagnóstico? Bueno, por el primer punto se basa de observación. Aquí el papel fundamental es acerca de la familia y después va el docente como papel fundamental de guiador. Se deriva a la derivación, que aquí basa un contexto de un papel que es diagnosticado a cómo sería a trabajar con el niño. Se basa en un área de especialistas, en la cual los especialistas como el DC se encarga de tener una charla o una forma de controlar la disciplina, tanto como el momento de inspección, al momento de dirigirse a hacer un llamado a los padres, acerca de hacer firmar un convenio de que está siendo llamado la atención al niño. Tanto puede ser como un informe o como un dictamen. También se podría hablar acerca de Teresa Fernández Reyes. En el año 2020 alude que cuando hablamos de alta capacidad debemos hacer referencia a la llamada teoría de los 3 anillos de Joseph Renzulli para la educación de alumnos superdotados, ya que este autor considera que la inteligencia no es un concepto unitario, sino que debemos hablar de diversos tipos de inteligencia. Tampoco existe una forma ideal de medir la inteligencia, pero aún existe el concepto de alta capacidad intelectual ha ido evolucionando durante los años. Se podría decir que el desarrollo evolutivo y otras características propias de la alta capacidad, no solo de manera cuantitativa, sino también de cualitativa. Podríamos decir que tiene un desarrollo potencial en su alta capacidad.